¿Te has puesto a pensar alguna vez de dónde vienen todas esas tradiciones que celebramos cada diciembre? Los regalos, el árbol de Navidad, los villancicos. Todo eso que nos parece tan normal tiene raíces mucho más antiguas y en muchos casos bastante sorprendentes. Déjame decirte algo. La Navidad que hoy conocemos, llena de paz y amor, tiene un pasado que muchos considerarían bastante oscuro. Como una fiesta con orígenes paganos y excesos desenfrenados, terminó siendo el símbolo del nacimiento de Jesús y una época para compartir en familia. En este video vamos a hacer un viaje al pasado, explorando las tradiciones y curiosidades más fascinantes y ocultas de la Navidad. Desde los excesos de las fiestas romanas hasta los rituales germánicos llenos de simbolismo, te voy a contar cómo todo eso se fue mezclando para dar origen a la Navidad moderna. Y, ojo, porque no solo vamos a hablar de los detalles bonitos, también vamos a descubrir las partes más extrañas y hasta escalofriantes de esta historia. Así que prepárate para conocer el verdadero origen de esta celebración. Te aseguro que después de esto, vas a ver la Navidad con otros ojos. Y antes de seguir, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme un comentario contándome cuál de estas historias te impactó más. ¿Listos? Entonces, acompáñame en este viaje al pasado para descubrir los verdaderos orígenes de la Navidad. ¿Quieres saber qué tiene que ver un dios pagano, un obispo turco y el solsticio de invierno con tu arbolito navideño? Vamos a descubrirlo. La Navidad que hoy celebramos con cenas familiares, villancicos y regalos, tiene raíces mucho más antiguas y muchas de ellas se encuentran en tradiciones paganas que nada tenían que ver con el nacimiento de Jesús. De hecho, el 25 de diciembre era una fecha especial mucho antes de que el cristianismo la adoptara, y sus celebraciones estaban llenas de rituales, excesos y simbolismos que aún podemos rastrear en las costumbres navideñas actuales. En la antigua Roma, el 17 de diciembre comenzaba la Saturnalia, una fiesta dedicada a Saturno, dios de la agricultura y las cosechas. Este festival duraba varios días y era famoso por su espíritu de libertad y excesos. Las clases sociales se mezclaban. Los esclavos eran temporalmente liberados y se permitía que actuaran como iguales a sus amos. Incluso había intercambio de regalos, cantos y banquetes, algo que claramente influyó en las tradiciones navideñas modernas. Durante la Saturnalia, la sociedad se daba permiso para romper las normas habituales. Era común elegir a un rey de entre los más pobres, una figura que tenía la libertad de dictar órdenes cómicas o absurdas. Además, las casas se decoraban con ramas verdes, precursoras de la decoración navideña actual. Aunque el cristianismo eliminó oficialmente esta festividad, muchas de sus costumbres sobrevivieron y se mezclaron con las tradiciones navideñas que conocemos hoy. Otro elemento clave en el origen de la Navidad es el culto al Sol Invicto, celebrado el 25 de diciembre. En el calendario juliano, esta fecha marcaba el solsticio de invierno, el día más corto del año y el renacimiento simbólico del Sol. Los romanos celebraban con banquetes y rituales que exaltaban la luz y la victoria del Sol sobre la oscuridad. Cuando el cristianismo comenzó a ganar adeptos en el Imperio Romano, la Iglesia adoptó esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, simbolizando que Cristo era la luz del mundo. Este cambio ayudó a integrar a los paganos en la nueva religión, pero muchos de los rituales originales permanecieron disfrazados bajo el manto cristiano. Mientras en Roma se celebraba el Sol Invicto, en las tierras germánicas y escandinavas se llevaba a cabo el Yule, una festividad también centrada en el solsticio de invierno. Esta tradición marcaba el inicio de un nuevo ciclo de vida y luz después de la noche más larga del año. Durante el Yule, las familias se reunían para compartir banquetes, sacrificios y celebraciones en torno al fuego. Un elemento característico era el tronco de Yule.
que se quemaba en las chimeneas para alejar los malos espíritus y asegurar la prosperidad en el nuevo año. Además, colocaban árboles dentro de sus hogares como símbolo de vida eterna, lo que eventualmente se transformó en el árbol de Navidad que conocemos hoy. La conexión con el fuego y la luz era tan fuerte que incluso los rituales paganos más tenebrosos, como las cacerías salvajes asociadas al dios Odín, fueron adaptados por el cristianismo para darles un significado más acorde a la fe. La estrategia del cristianismo fue pragmática. En lugar de eliminar las festividades paganas, las adaptó y les dio un nuevo significado. Esto permitió que las personas siguieran celebrando, pero con un enfoque distinto. Por ejemplo, en lugar de adorar al sol invicto, celebraban el nacimiento de Jesús. En lugar de banquetes paganos, organizaban cenas en honor a la familia y la comunidad. La transición no siempre fue pacífica. En varias regiones hubo resistencia tanto de los paganos como de los cristianos más estrictos, quienes veían con malos ojos la mezcla de tradiciones. Sin embargo, con el tiempo, estas costumbres se integraron y evolucionaron hasta convertirse en lo que conocemos como la Navidad. Aunque muchas personas no lo saben, muchos de los elementos que asociamos con la Navidad actual tienen orígenes paganos. El árbol decorado, por ejemplo, proviene de las celebraciones del Yule, mientras que los villancicos recuerdan los cantos que los pobres entonaban en la Saturnalia para pedir comida. Incluso el acto de dar regalos tiene raíces en estas antiguas festividades. En el norte de Europa, las leyendas asociadas a figuras como Odín también influyeron en el desarrollo de la figura de Santa Claus. Odín, un dios que volaba por los cielos durante el solsticio de invierno, tiene claras similitudes con el Santa moderno que conocemos. La Navidad es en esencia una mezcla fascinante de tradiciones paganas y cristianas que se han transformado a lo largo de los siglos. Lo que comenzó como celebraciones dedicadas a dioses paganos y ciclos naturales se convirtió en una festividad religiosa y más tarde en un evento cultural global. Pero si algo nos enseña este viaje al pasado es que las tradiciones evolucionan, y detrás de cada símbolo navideño hay una historia rica en significado. El cristianismo, al convertirse en la religión predominante en Europa, adoptó muchas tradiciones y símbolos de festividades paganas para facilitar la transición de los pueblos hacia la nueva fe. Esto no solo permitió mantener viva la esencia de las celebraciones, sino que dio un nuevo significado a prácticas antiguas, integrándolas en la Navidad tal como la conocemos hoy. A continuación, te cuento algunas de las tradiciones más importantes que el cristianismo adaptó de sus raíces paganas. El pesebre, uno de los elementos más representativos de la Navidad cristiana, tiene su origen en el siglo IV. Fue el Papa Sixto III quien mandó construir un pesebre en Roma para recrear el nacimiento de Jesús. Este acto buscaba enseñar la historia de la Natividad a un pueblo que no sabía leer y escribir, utilizando imágenes en lugar de palabras. Con el tiempo, los pesebres se convirtieron en un símbolo universal de la Navidad. A partir del siglo XVIII, comenzaron a fabricarse artesanalmente en toda Europa, especialmente en países como Italia y España, donde se volvieron parte esencial de las decoraciones navideñas. Aunque en Inglaterra esta tradición tardó más en adoptarse, finalmente también llegó a sus hogares. El árbol de Navidad tiene sus raíces en rituales paganos de Europa del Norte. Los germanos y escandinavos decoraban árboles como parte de la celebración del Yule, en honor a sus dioses y al ciclo de la vida. Estos árboles representaban la conexión entre el cielo y la tierra y simbolizaban la eternidad. Cuando el cristianismo llegó a estas regiones, adoptó el árbol como símbolo de vida y esperanza. Según una leyenda, San Bonifacio, un misionero cristiano en el siglo VIII, utilizó un abeto como ejemplo de la vida eterna de Cristo. Su forma triangular también fue interpretada como un recordatorio de la Santísima Trinidad.
para el siglo XVI, los alemanes comenzaron a decorar estos árboles con velas y adornos. Esta tradición se extendió al resto de Europa y más tarde al mundo entero, convirtiéndose en uno de los símbolos más icónicos de la Navidad moderna. Los villancicos, esas canciones alegres que ahora asociamos con la Navidad, tienen un origen curioso. En la Saturnalia romana, los cantos festivos eran comunes y se realizaban en grupo, a menudo en las calles, a cambio de comida o bebida. Con la llegada del cristianismo, esta práctica se transformó en himnos religiosos que celebraban el nacimiento de Jesús. En la Edad Media, los villancicos se popularizaron en Europa, especialmente en países como Inglaterra y Francia. Aunque su contenido se volvió más religioso, conservaron el espíritu festivo y comunitario de sus orígenes. Hoy en día, ir de casa en casa cantando villancicos sigue siendo una tradición navideña en muchas partes del mundo. El acto de dar y recibir regalos durante la Navidad tiene una mezcla de influencias paganas y cristianas. En la Saturnalia romana, el intercambio de obsequios era una práctica común para celebrar la abundancia y la camaradería. Más tarde, el cristianismo reinterpretó esta costumbre, vinculándola a los regalos que los Reyes Magos llevaron al niño Jesús: oro, incienso y mirra. El simbolismo cambió, pero la esencia de la tradición permaneció. Los regalos pasaron a ser un gesto de amor y generosidad, tanto entre familiares como amigos, recordándonos el acto de los Reyes Magos y el espíritu de dar sin esperar nada a cambio. El muérdago, del paganismo a un símbolo de reconciliación. El muérdago era una planta sagrada en las culturas celtas y germánicas, utilizada en rituales relacionados con la fertilidad y la paz. Durante las celebraciones del solsticio de invierno, se colgaba en los hogares como protección contra los espíritus malignos. El cristianismo incorporó esta tradición y le dio un nuevo significado. Bajo el muérdago, se sellaban reconciliaciones y se pedía perdón, simbolizando la paz y el amor que la Navidad representa. Hoy en día, la costumbre de besarse bajo el muérdago es una versión más romántica de esta antigua práctica. Santa Claus, de San Nicolás a un ícono moderno. Santa Claus, el alegre personaje que reparte regalos en Nochebuena, también tiene raíces en tradiciones paganas y cristianas. Su figura está inspirada en San Nicolás, un obispo del siglo IV famoso por su generosidad hacia los niños y los necesitados. En algunas regiones de Europa, San Nicolás era acompañado por figuras paganas, como Krampus, un demonio que castigaba a los niños desobedientes. Con el tiempo, la imagen de Santa Claus evolucionó, especialmente en el siglo XIX, gracias a escritores como Washington Irving y caricaturistas como Thomas Nast, quienes lo representaron como el personaje bonachón que conocemos hoy. El cristianismo no solo adoptó tradiciones paganas, sino que las transformó en símbolos con nuevos significados que se alinearan con su mensaje de amor y esperanza. Estas costumbres, aunque ahora parecen puramente religiosas o familiares, son el resultado de siglos de mezcla cultural. Cada vez que decoramos un árbol, cantamos un villancico o damos un regalo, estamos perpetuando una rica historia que conecta lo antiguo con lo moderno. La Navidad, más que un simple festejo, es un reflejo de cómo las culturas evolucionan y se entrelazan. La Navidad es una de las festividades más queridas y celebradas en todo el mundo, pero detrás de sus luces brillantes y su espíritu de paz y amor, hay historias sorprendentes y, en algunos casos, bastante oscuras. Muchas de las tradiciones que ahora consideramos festivas tienen orígenes insospechados, algunas con tintes de misterio, paganismo y hasta terror. Aquí te cuento algunas de las curiosidades y aspectos menos conocidos de la Navidad. En las regiones nórdicas, el solsticio de invierno no solo marcaba el inicio del Yule,
sino que también se asociaba con la cacería salvaje. Según la leyenda, el dios Odín lideraba una procesión fantasmal de espíritus y demonios que cruzaban los cielos buscando almas que llevarse. Se decía que cualquiera que los viera quedaría maldito o moriría. Esta tradición se vinculó con rituales de miedo y superstición, y algunas personas incluso dejaban comida afuera de sus casas para apaciguar a las fuerzas sobrenaturales. Aunque el cristianismo intentó suavizar estas historias, aún podemos ver rastros de esta leyenda en tradiciones como las visitas de Krampus, el acompañante de Santa Claus que castiga a los niños malos en algunos países alpinos. Hoy en día, los villancicos son canciones festivas que llenan de alegría las calles y los hogares, pero no siempre fue así. En la Inglaterra del siglo XVIII, los grupos que cantaban villancicos, conocidos como wassailers, a menudo recurrían a la violencia si no eran recompensados con comida o bebida. En muchos casos derribaban puertas, destrozaban propiedades e incluso se dice que llegaban a cometer actos de vandalismo. Cantaban canciones intimidantes que exigían obsequios y si no los recibían, las cosas se ponían feas. Esta tradición eventualmente fue controlada, pero dejó una mancha en la historia de los villancicos. Durante el siglo XVII, las celebraciones navideñas fueron prohibidas en Inglaterra por los puritanos, quienes consideraban que las festividades tenían demasiados elementos paganos y no se alineaban con los principios bíblicos. Incluso en Estados Unidos, los puritanos llevaron esta visión al extremo, prohibiendo la Navidad en Boston entre 1659 y 1681. La prohibición fue tan estricta que quienes celebraran la Navidad eran multados. En Inglaterra, esta represión generó disturbios y contribuyó al aumento de tensiones durante la Guerra Civil Inglesa. Solo cuando Carlos II recuperó el trono, la Navidad volvió, aunque con restricciones. En varios países europeos, como Austria y Alemania, Krampus es una figura aterradora asociada a la Navidad. Con cuernos, una lengua larga y cadenas, este demonio acompaña a San Nicolás, pero mientras el santo recompensa a los niños buenos, Krampus castiga a los desobedientes. Las leyendas cuentan que Krampus secuestraba a los niños traviesos y los llevaba al inframundo. A pesar de su imagen siniestra, Krampus sigue siendo parte de la tradición navideña en muchas ciudades alpinas, donde se celebran desfiles con personas disfrazadas de esta figura, asustando tanto a niños como adultos. Aunque hoy en día el árbol de Navidad es un símbolo de alegría, su origen tiene elementos más sombríos. En las culturas paganas germánicas, el árbol representaba al Yggdrasil, el árbol de la vida, que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Durante el Yule, los paganos decoraban los árboles con ofrendas, a veces incluso sacrificios, para honrar a los dioses y protegerse de los espíritus malignos. Cuando el cristianismo adoptó esta tradición, eliminó los elementos más oscuros, transformando el árbol en un símbolo de esperanza y fe. La imagen de Santa Claus entrando por las chimeneas parece inofensiva, pero este concepto tiene raíces en leyendas mucho más siniestras. En Europa medieval, se creía que las chimeneas eran portales utilizados por brujas y espíritus para entrar a los hogares. En Escocia e Inglaterra, había historias de duendes y demonios que descendían por las chimeneas para aterrorizar a las familias. Esta conexión sobrenatural fue reinterpretada con la figura de Santa Claus, transformando algo que antes causaba miedo en una tradición llena de ilusión y magia. El muérdago es conocido como una planta que simboliza el amor y la reconciliación, pero su historia tiene un trasfondo inquietante. En la mitología nórdica, el muérdago fue utilizado para matar a Balder, el dios de la luz. Loki, el dios del engaño, manipuló al hermano de Balder para que le disparara con una flecha hecha de muérdago, causando su muerte.
Aunque los dioses lograron resucitar a Balder, el muérdago quedó marcado por esta tragedia. En la Edad Media, se creía que tenía poderes mágicos, tanto para curar como para causar daño. A pesar de su historia oscura, el cristianismo lo adoptó como un símbolo de paz. Uno de los aspectos más controvertidos de la Navidad actual es su creciente comercialización. Aunque comenzó como una festividad religiosa, la Navidad se ha transformado en una época de consumo masivo, con énfasis en los regalos y las compras. Esta tendencia no es nueva. En el siglo XIX, escritores como Washington Irving y Charles Dickens ayudaron a popularizar la idea de una Navidad más orientada a la familia, pero al mismo tiempo, esto preparó el terreno para el auge comercial que vemos hoy. Muchas personas sienten que este enfoque ha desvirtuado el verdadero espíritu navideño. Aunque el cascanueces es ahora un clásico navideño, su historia original, escrita por E.T.A. Hoffman, tiene un tono mucho más oscuro. En la versión original, una niña llamada Marie se adentra en un mundo de muñecas vivientes y enfrentamientos violentos. El cuento incluye elementos macabros, como una maldición y sacrificios, que fueron suavizados en la versión de ballet que conocemos hoy. Sin embargo, sigue siendo un recordatorio de cómo las historias navideñas a menudo tienen raíces inquietantes. A lo largo de la historia, la Navidad ha sido utilizada como un instrumento de poder y control. Durante la expansión del cristianismo, la Iglesia incorporó elementos paganos para facilitar la conversión de los pueblos. Más tarde, gobernantes y líderes religiosos usaron la Navidad como una herramienta para reforzar sus propios intereses. Incluso en épocas recientes, la Navidad ha sido un reflejo de tensiones sociales y económicas, como ocurrió durante la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando se promovió la idea de una Navidad sencilla y familiar para contrarrestar el impacto de la crisis económica. La Navidad no es solo una festividad de alegría y unión, sino también una ventana al pasado, llena de historias fascinantes y a veces oscuras. Estas curiosidades nos muestran cómo esta celebración ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes culturas y contextos históricos. Al entender sus raíces, podemos apreciar la Navidad no solo como una época de regalos y festejos, sino como un mosaico de tradiciones que conectan lo antiguo con lo moderno. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y comparte este video para que más personas descubran el lado oculto de la Navidad. La Navidad que hoy conocemos no siempre fue una festividad tranquila y familiar. De hecho, su historia está llena de transformaciones que reflejan los cambios culturales, sociales y económicos de las distintas épocas. Lo que alguna vez comenzó como celebraciones paganas se convirtió en una festividad cristiana, y más tarde en una fecha que combina la tradición religiosa con el comercio y la convivencia familiar. Aquí te cuento cómo la Navidad moderna tomó forma. A principios del siglo XIX, la Navidad no era la celebración apacible que conocemos. En muchos lugares, seguía siendo una fiesta bulliciosa con desfiles, excesos y hasta conflictos. Sin embargo, en esta época se dio un giro radical en su significado, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, donde surgió la idea de la Navidad como una festividad hogareña. Uno de los responsables de este cambio fue el escritor Charles Dickens, quien en 1843 publicó Un cuento de Navidad, A Christmas Carol. La historia de redención del avaro Ebenezer Scrooge no solo popularizó valores como la generosidad y la empatía, sino que también estableció la imagen de la Navidad como un tiempo de reflexión y bondad. Por otro lado, en Estados Unidos, escritores como Washington Irving ayudaron a moldear la visión de una Navidad más familiar, enfocada en la paz y la nostalgia. Sus relatos destacaban la importancia de dejar de lado las diferencias sociales
y disfrutar de la unión familiar, ideas que resonaron especialmente en una época marcada por tensiones económicas y sociales. La revolución industrial también jugó un papel importante en la transformación de la Navidad. Durante este periodo, las nuevas tecnologías permitieron la producción en masa de juguetes, adornos y regalos, haciendo que estos artículos fueran más accesibles para las clases medias. Además, la industrialización cambió el ritmo de la vida diaria y la Navidad se convirtió en una oportunidad para escapar del estrés y la rutina del trabajo. Fue entonces cuando surgió la idea de regalar juguetes a los niños como un gesto de cariño, un concepto que hasta ese momento no era tan común. El personaje de Santa Claus, tal como lo conocemos, es producto de esta transformación moderna. Basado en San Nicolás, un obispo cristiano del siglo IV, y en figuras folclóricas como el holandés Sinterklaas, Santa Claus fue reinventado en el siglo XIX como un personaje bonachón que traía regalos a los niños en Nochebuena. En 1823, el poema Una visita de San Nicolás, más conocido por su primera línea, Era la noche antes de Navidad, consolidó la imagen de Santa como un hombre alegre que viajaba en un trineo tirado por renos. Décadas después, el caricaturista Thomas Nast le dio el aspecto que conocemos hoy: un hombre robusto, de barba blanca y vestido de rojo. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando Santa Claus se convirtió en el ícono comercial de la Navidad, impulsado por campañas publicitarias de marcas como Coca-Cola. Esto marcó el inicio de la comercialización de la festividad, que poco a poco fue adquiriendo un enfoque más materialista. En América Latina, la Navidad adquirió un carácter único al fusionar las tradiciones europeas con las costumbres locales. En México, por ejemplo, las posadas son una parte esencial de la celebración. Estas procesiones, que recrean el viaje de María y José, buscando un lugar para quedarse, combinan elementos religiosos con convivencias familiares llenas de comida, música y piñatas. Aunque el árbol de Navidad, Santa Claus y los regalos se han popularizado en México, las tradiciones locales, como el nacimiento, pesebre y las cenas familiares, siguen siendo fundamentales. Hoy en día, la Navidad es una mezcla de tradiciones antiguas y modernas, religión y comercio, espiritualidad y entretenimiento. Por un lado, es un tiempo para reflexionar, reconectar con la familia y celebrar la fe. Por otro, se ha convertido en una temporada de consumo masivo, con campañas publicitarias que fomentan las compras de regalos, adornos y productos relacionados con la festividad. Aunque algunas personas critican esta comercialización, la Navidad sigue siendo una de las épocas más significativas del año, no solo por su simbolismo religioso, sino por su capacidad de reunir a las personas y crear recuerdos duraderos. La Navidad moderna es el resultado de siglos de evolución y adaptación. Desde su origen como una celebración pagana hasta su transformación en una fiesta cristiana y su posterior comercialización, esta festividad ha sabido adaptarse a cada época. Sin embargo, a pesar de los cambios, su esencia sigue siendo la misma: un tiempo para compartir, reflexionar y celebrar con las personas que más queremos. ¿Qué opinas de esta transformación? ¿Crees que la Navidad ha perdido su verdadero significado o sigue siendo un tiempo especial? Te leo en los comentarios.